contar con nosotros, con el Servicio de Salud Mental de la Gerencia para poder participar en estas jornadas que a mí la verdad que me han resultado tremendamente interesantes y estimulantes. Voy a hablar sentado porque no utilizo yo la nueva tecnología habitualmente. Me gusta más hablar e incluso salirme un poquito del guión. Hoy a lo mejor os decepciono porque no me voy a ceñir al título, voy a hablar de más cosas. El título a veces es el punto de partida, ¿no? para poder hablar de otros aspectos, de puntos en común que tenemos con ambas especialidades y que creo que son muy importantes. Os voy a hablar muy sucintamente de dónde trabajo yo para que entendáis también algunas de las cosas que os voy a plantear. Yo soy psiquiatra y soy también especialista en niños y adolescentes. Entonces, mi trabajo habitualmente siempre ha estado ubicado en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y en el Hospital de Día Infanto-Juvenil. Aquí, la particularidad de nuestro hospital de día es que, bueno, aparte de que el modelo es un poquito diferente a otros, pero también es la edad de intervención, porque nosotros intervenimos con niños, los más pequeños que tenemos ahora creo que tienen 2 años. Y empezamos a atender niños a través del programa materno-infantil que pusimos de salud mental materno-infantil que pusimos en funcionamiento en el año 2009 en colaboración con pediatría y obstetricia. Pues atendemos también muchas mujeres embarazadas, aspecto del que os voy a hablar porque creo que hay una parte muy importante de la fisioterapia en el suelo pélvico, lo diré al final, que creo que podemos ahí hacer alguna cosa interesante, ya veremos. Entonces trabajo fundamentalmente con niños muy pequeños, con mujeres que están en un momento crítico y luego también atiendo otras edades de la vida, adolescentes, entonces bueno, también centros autolíticos por precipitación, entonces bueno, pues en diversas circunstancias laborales me he ido encontrando en situaciones que tenemos en común. Bueno, una cosa que os quería comentar antes de nada, yo además conozco yo creo que a todos los fisioterapeutas, soy paciente de fisioterapia de vez en cuando y además pues me he encontrado gente estupenda con la que he podido conocerlos ahí. Y bueno, pues el otro día, hace ya unos meses que estuve acudiendo con una historia. Recuerdo que hablaba con la compañera que me estaba tratando y nos pusimos a hablar de que nosotros, salvo en niños, no tocamos al paciente. Los psiquiatras no tocamos nunca al paciente, es algo que tenemos que calcular muy bien, que puede tener efectos invasivos o puede generar un exceso de confianza que rompa el encuadre, ¿no? Y esta compañera me decía, pues claro, yo no puedo entender mi trabajo sin tocar, ¿no? Entonces, claro, partimos de una realidad muy diferente. En niños es verdad que es distinto porque en niños el cuerpo del terapeuta es una herramienta más. Entonces, con pequeños normalmente trabajamos. Yo recuerdo al principio, ahora veo unos pacientes por temas de gestión, pero yo me pasaba la mañana tumbado en el suelo prácticamente. O sea, llegaba el niño, al suelo a jugar, al suelo a jugar, al suelo a jugar, ¿no? Luego llegaba la parte que al principio me resultaba más aburrida, que era hablar con los padres sentados, y luego llegaba el siguiente niño y otra vez a jugar, ¿no? Bueno, entonces, nosotros no tocamos a los pacientes, no tenemos camilla. Los psicoanalistas los tumbaban boca arriba, pero no los tocaban. Bueno, pues yo creo que nuestras consultas y el encuadre es bastante diferente. Y luego nos encontramos con otros aspectos importantes. Cualquier persona que está en el lugar de paciente, pero sobre todo los que acuden a fisioterapia y los que acuden a salud mental, yo creo que acuden con una sensación de menoscabo de su funcionalidad muy importante. Es decir, a nivel físico creo que es absolutamente evidente y los problemas de salud mental, también nosotros, por ejemplo, un criterio, hay muchos, pero una guía para cuándo medicar un síntoma es cuando ese síntoma es disfuncional, cuando impide a la persona funcionar, cuando no le deja dormir, cuando no le deja concentrarse, cuando no le deja disfrutar o no le deja emprender una actividad. Entonces, bueno, al final, y otra cosa que me he encontrado yendo a vuestras consultas y en vuestros espacios es que se habla mucho, ¿no? Y claro, a veces escucho a los hablar y pienso, madre estoy de aquí. ¿No? Vosotros, ¿qué quiero decir? Vosotros os encontráis a diario con esas situaciones que a veces no son fáciles, ¿eh? De hecho, yo recuerdo algún caso en Valladolid, pacientes psicóticos que no había manera de hacer nada, pero estaban empeñados en que tenían no sé qué problema en la espalda, que no era real, pero yendo al fisioterapeuta esa persona se mantenía estable, ¿eh? Entonces yo creo que a veces os toca hacer un poco de magia, ¿no? o de ver por dónde salimos con estos casos, porque claro, a veces no sabéis, ¿no? Llega una persona
y no te dicen, oye, pero es que tiene una personalidad difícil o es que está en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, nos toca ir viéndolo sobre la marcha y a veces capeando un poquito el temporal, ¿eh? Y luego otro aspecto en común, a nivel ya de nomenclatura, es que somos dos servicios que hacemos rehabilitación. La nuestra es biopsicosocial, o sobre todo social y laboral, y la vuestra es física, pero no solo, ¿no? ¿Esto qué me abre a mí? Claramente, yo ya desde el programa materno-infantil trabajo mucho en coordinación con otras instituciones. A mí me encantaría poder tener terapeutas ocupacionales, poder hacer un trabajo conjunto con fisioterapia. Trabajamos con niños pequeños, no lo voy a comentar, entonces yo creo que se enriquecería muchísimo de vuestra aportación, no solo a través de la interconsulta puntual, sino de poder hacer algo un poquito más en red, de forma quizás modesta, porque tampoco estamos ahora de personal para tirar cohetes, pero, es verdad, pero bueno, también la ventaja de hospitales como el nuestro es que aquí, como decía, me habéis tratado prácticamente todos. Yo también he tratado a familiares vuestros, es decir, nos conocemos, es fácil acceder. Si yo tengo que ir a una interconsulta a la UCI pediátrica, tengo que subir 2 pisos, simplemente. No tengo que hacerme 4 kilómetros o ir a otro edificio, ¿no? Entonces, esa parte humana que tienen los hospitales de tamaño mediano, como podría ser este, ¿no? Yo creo que posibilita el hacer muchas cosas. Yo acabé la residencia en 2008, mi jefa de servicio me dijo, ¿qué te gustaría, qué te interesa? Y dije, a mí me interesan mucho los bebés. Y dijo, bueno, pues cuando se pueda hacer lo haremos. Un año después estábamos ya atendiendo bebés, que eso es impensable en un hospital grande. En un hospital grande es lo que te digan y ya está, ¿no? Lo digo porque creo que a nivel de fisioterapia también pueden pasar cosas así, ¿no? Que podamos hacer programas o actividades un poquito diferentes, que en hospitales grandes pues es más complicado. Bueno, trabajamos con situaciones agudas, con situaciones crónicas. Y luego quería decir una cosa, porque no solo he conocido el servicio de fisioterapia a los compañeros del servicio de rehabilitación en concreto a los fisioterapeutas en estas circunstancias, sino que también en la pandemia pues la situación fue francamente dramática y fisioterapia dio un paso al frente y nos estuvo ayudando a salud mental. Fueron momentos muy difíciles para la sociedad y yo recuerdo además que a los psiquiatras nos llamaba mucho la atención la energía con la que entraban los fisios por las mañanas a movilizar a los pacientes estaban encantados de hacer ejercicio, algunos tenían problemas por haber estado mucho tiempo encamados y se hacía una rehabilitación, es decir, aquello, en vez de ser televisión, sofá, piernas estiradas, aquello estaba francamente bien, ¿no? Entonces yo creo que es otra cosa, otro aspecto a no perder de vista, que a veces también por los recursos que tenemos nos limitamos mucho a hacer unos mínimos y creo que esta otra parte es fundamental. Entonces, bueno, voy a hablar del ejercicio físico y de algunas otras cosas, como os decía. Y voy a ver el reloj porque no puedo estudiar demasiado. Vale. Bueno, hay muchas cosas que sabéis, así que las voy a leer un poquito por encima porque me interesa más el diálogo final. El ejercicio físico sabéis de sobra, más que yo, que tiene un impacto significativo en la salud mental y ofrece beneficios que van más allá de los puramente físicos. Por ejemplo, reducción del estrés y la ansiedad. Esto es una cosa que recomendamos, quizás no lo suficiente, ¿no? Sabemos lo de reducción de los niveles de cortisol, no voy a entrar en todo eso, pero muchas veces, y vosotros lo veis, el paciente que acude a salud mental y que acude a rehabilitación no tiene muchas ganas de mantener en el tiempo, pero no por mí, lo reconozco, aquellas recomendaciones que nos hacen, ¿no? Entonces, bueno, es algo interesante. La mejora del estado de ánimo. Luego voy a presentar, si me da tiempo, una viñeta clínica, creo que es bastante interesante. Pues igual, la dopamina, la serotonina, ¿no? son sustancias que el ejercicio físico pues, puede ayudar a estimular. Aumenta la autoestima, la imagen corporal y la autopercepción. También voy a hablar de esto después, lo dejo para un poquito más adelante. Regular el sueño, fundamental. Estamos en un momento, España es líder en consumo de ansiolíticos e hipnóticos. Tenemos esa... Y además en la pandemia pues, fue algo que se hizo mucho, ¿no? Benzodiazepinas, hipnóticos. Bueno, pues es verdad que la gente estaba en una situación complicada y tenemos demasiada tendencia quizás a utilizar estos medicamentos, ¿no? Evidentemente, el ejercicio físico pues, puede ayudar muchísimo a regular el sueño. Sabemos que si no, además lo vemos mucho, yo les insisto mucho, hay una circunstancia que pasa mucho en la UCI pediátrica, que es que las madres, sobre todo las madres, están pegadas al bebé, apenas duermen, no quieren salir a la calle porque parece que si sales te van a llamar, ¿no?
no les da el aire, no ven luz, porque la UCI nuestra no tiene ventanas por las que entre la luz natural, ¿no? Entonces yo muchas veces les recomiendo, les obligo entre comillas a que salgan a la calle, que les dé el aire, incluso que duerman, ¿no? O mujeres que están muy angustiadas con la lactancia y no duermen absolutamente nada. Y claro, ¿qué pasa? Que vienen con un embotamiento tremendo, con pensamientos muy rumiativos y con mucha dificultad para movilizar nada, ¿no? Entonces a veces la recomendación, me acuerdo una que decía, tienes que dormir, o sea, necesitas dormir, por lo menos un par de noches seguidas, dormir mejor, porque si no, todo lo que te diga yo, lo que diga el entorno, lo que tú quieras hacer, no va a funcionar, ¿no? Y la niña va a seguir durmiendo mal, va a seguir comiendo mal y van a seguir pasando muchas cosas porque necesitas tú poder reequilibrarte un poquito. Luego, estimulación cognitiva, neurogénesis, plasticidad cerebral, importante, lo habéis mencionado antes, para las demencias también, para las enfermedades de trastorno mental grave que suelen cursar con mucho deterioro, ¿no? O pueden cursar con deterioro, sobre todo si no se hace una intervención adecuada. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Luego la socialización. Este es otro aspecto importantísimo. A veces la gente viene a consulta a que le escuchemos fundamentalmente y luego a ver si le ponemos alguna medicación o tal, ¿no? Y yo recuerdo cuando trabajaba en Valladolid, en una población muy envejecida, a mucha gente le recomendaba que fuera al centro cívico. Recuerdo una cosa muy chula porque tenía que ver un poco con el cuerpo y los masajes. Había una empresa japonesa que, no sé si eso se sigue vendiendo, me imagino que sí, que eran unas camillas de automasaje. Entonces había, por las mañanas era gratis para captar clientes y había unas colas de gente mayor, había que llevar manta, con la manta tomaban los churros, se ponían ahí a hablar o a cascar, como se dice aquí, y luego, esto era todo, creo que eran los jueves o los viernes, ¿no? Entonces era un lugar de encuentro para ellos, ¿no? Aparte que yo creo que también el cuidar el cuerpo es algo fundamental y en la tercera edad todavía más, ¿no? Pero me gustaba mucho y ojalá no dejen de ofrecer esto gratis porque esto tiene una labor de congregación de la gente y de compartir experiencias y de aunar soledades para estar juntos que creo que es absolutamente fundamental. Y luego, bueno, pues el control emocional también, ¿no? Es decir, según el tipo de ejercicio que se haga, también uno va controlando y va manejando sensaciones internas y eso pues puede ayudar también también a liberar frustración por un lado, ¿no? Y a regular las emociones. La resiliencia al estrés también mejora y el deterioro cognitivo ya lo hemos comentado. Entonces, bueno, podríamos concluir que es una herramienta poderosa para mejorar y mantener la salud mental. Beneficios biológicos, psicológicos, sociales, si es un deporte grupal, que creo que es importantísimo. Y luego además es algo accesible para todo el mundo, no tiene efectos adversos, salvo que se hagan barbaridades, ¿no? Y bien guiados, que yo creo que es un aspecto importante el guiar bien a la gente en cómo poder empezar, ¿no? a hacer deporte, porque la resistencia siempre está ahí, ¿no? Uy, no, yo no voy a poder correr, uy, el yoga no voy a aguantar, uy, yo es que no tengo flexibilidad, uy, es que a mí me duele no sé qué, ¿no? Y luego realmente lo vemos que cuando empezamos a hacer ejercicio la progresión es casi geométrica y da una sensación también de superación a la persona importantísima. Bueno, se ha comentado y se va a comentar, voy a pasarme por encima en aspectos, voy a detenerme en algunos aspectos comunes o donde suele coincidir fisioterapia y salud mental. En el dolor crónico no voy a entrar porque se va a hablar después. Sí es verdad que hay que reconocer que para la psiquiatría la fibromialgia ha sido algo, y sigue siendo algo difícil inicialmente porque se asociaba mucho más a la parte clásica de la histeria, al histrionismo, a los rasgos disfuncionales de personalidad, a la fatiga crónica y todas estas cosas, ¿no? Ya se ve que hay otros factores también. Y luego porque es un diagnóstico que hacen los reumatólogos y que nos mandan a vosotros y a nosotros. Pero, ¿cuál es la lógica interna de esto? Si el diagnóstico reumatólogo, ¿por qué se manda luego a salud mental, no? Bueno, es algo para quizás luego nos lo aclaren porque es un tema interesante. En el accidente cerebrovascular, ahí no voy a entrar, en el cáncer tampoco voy a entrar, lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Hay bastantes. Trastornos del desarrollo en niños, esta evidentemente a mí me gusta mucho. No voy a entrar lo que me gustaría, pero sí que voy a mencionar algunas cosas. El autismo, la parálisis cerebral o cualquier alteración de desarrollo. Nosotros trabajamos, os decía, incluso desde antes del nacimiento, recuerdo a una niña, una madre con una depresión gravísima, que estuve viendo a la madre desde la semana 22ª hasta que la niña cumplió 3 años. ¿Por qué?
Pues porque la madre tuvo una depresión muy severa, no se implicaban los cuidados de la niña, afortunadamente había una familia, una tía, unos abuelos detrás, ¿no? Y entonces me preocupaba el desarrollo que pudiera tener esta niña, ¿no? La verdad es que la niña tuvo un desarrollo excelente, pero y con la madre se trabajó mucho, el no solamente cuando me apetece, sino intentar un poco más acercarme a mi hija, no tenía habilidad para jugar, es decir, era una mujer que ya de por sí tenía dificultades previas, pues claro, con la niña era bastante complicado, ¿no? Entonces a veces hacemos seguimientos y luego o nace otro hermano y aparece otra depresión posparto. Un día atendí a una mujer que llegó a mi consulta que era de 4 hijos, había tenido 3 depresiones posparto. Madre mía, ¿no? Y además fue un caso bonito porque es una mujer que venía con la sensación de que tenía un problema cerebral, que no le estaban diagnosticando, entonces que ella cada vez funcionaba peor y tal. Le expliqué que eso tenía que ver con la ansiedad, que una serie de cosas, eso le calmó muchísimo y luego era una mujer bastante rígida, quería tenerlo todo ordenado y que le dije algo muy obvio, ¿no? Con 4 niños a lo mejor tiene que haber algo que no se quede perfecto, ¿no? Bueno, volví a la siguiente consulta, me voy a dedicar además era una mujer musulmana, me voy a dedicar a mí misma primero, me voy a cuidar, me voy a no sé qué, me voy a no sé cuál, ¿no? Es decir, y dio un cambio importantísimo y empezó a funcionar. A veces el miedo también nos puede resultar muy paralizante, ¿no? Y en muchas lesiones lo vemos, ¿no? Vosotros conseguís que la gente empiece a hacer cosas, que se anime a hacer cosas, ¿no? Bueno, nosotros en Hospital de Día trabajamos la psicomotricidad, pero de una manera muy diferente. No somos atención temprana, no tenemos atención temprana integrada, lo que sí hacemos es coordinarnos y nosotros hacemos varias cosas, una de ellas es la psicomotricidad relacional. ¿Qué implica esto? Lo que hacemos es, a través del juego y de las actividades que se hacen, se busca potenciar la comunicación y la relación del niño con el monitor, por quien tiene preferencia primero, luego con los iguales. Estos rivalizan y aprenden incluso algunos empiezan a ser capaces de protestar, niños muy pasivos. Por ejemplo, que cada vez que montaba algo el otro se lo cambiaba y lo volvía a montar y se lo volvía a cambiar. Y ya estaba ya un momento, este niño nunca decía nada, apenas hablaba, y ya llega un momento que mira al otro todo colorado y dice, pues a mí me parece una mierda. Y dice, bueno, pues por fin ha sido capaz, porque en el colegio tampoco hablaba nada, ¿no? Dice, pues mira, ha sido capaz de poder ir haciendo estas cosas, ¿no? Pueden parecer pequeños avances, pero realmente son muy importantes cuando eso luego se generaliza al día a día. Entonces nos coordinamos con la atención temprana, pero no trabajamos, ya digo, desde la estimulación, o sea, no enseñamos a hacer la pinza, no trabajamos el caminar, sí un poquito con bebés y damos algunas pautas, ¿no? Pero evidentemente si vemos que el niño necesita atención temprana, decimos, mire, hable con el pediatra, vaya a atención temprana porque este niño o esta niña pues se tenía que sentar y no se sienta, es decir, vemos una serie de cosas, ¿no? Porque esa es otra, claro, la preocupación de si el niño va bien y si encima yo estoy deprimida, pues sí va a ser mi culpa. Entonces, claro, hay que trabajar con todos esos aspectos. Bueno, y luego otro aspecto curioso en niños pequeños y medianos es, que no sé si esto lo habéis oído alguna vez, las angustias de fragmentación corporal. Hay niños graves que cuando se angustian mucho tienen la sensación de que el cuerpo se les va a desmembrar, que se va a partir, ¿no? Entonces yo recuerdo un caso en Bilbao que además de estas cosas que te salen un poco así intuitivas, ¿no? Yo estaba empezando ahí a hacer una rotación en el hospital de día de allí y el niño se angustió y no sé, yo no solo ya digo, y menos el tema del contacto físico lo tenemos mucho cuidado, pero me dio la sensación de que estaba tan aterrado el crío que le dije, no pasa nada, aquí están los brazos de fulanito, las piernas, y resulta que lo que le pasaba era eso. Entonces lo que hacía muchas veces era que pedía que le vendaran entero con vendas, los brazos, las piernas, para sentir que estaba completamente unido. Decía, hablamos de un niño extremadamente grave, pero bueno, es decir, que son cosas donde el cuerpo, muchas veces, cuando hay enfermedad mental grave, funciona de una manera un poco atonizada, ¿no? Como la sensación de robo de órganos de la esquizofrenia, que se les mueve el estómago, se les cambia de sitio. Una cosa importante que iba a decir después, pero para que no se me olvide, a veces os podéis encontrar con que pacientes postquirúrgicos empiezan a tener cuadros delirantes. Ejemplo, cirugía en las vértebras, me han metido un transmisor, me han metido un chip que no sé qué. Que clásicamente se decía que al psicótico cuando le tocas el cuerpo le puedes desestabilizar. ¿Qué queremos decir con esto, más allá de teorías? Que cuadros que pueden estar más o menos larvados y sostenidos en situaciones de este tipo, la persona puede hacer una construcción, una elaboración delirante de lo que le ha pasado
Y entonces os encontráis a lo mejor que acude una persona a rehabilitación y os empieza a contar unas historias de que me hacen, de que no me hacen. No sé si os habrá pasado en alguna ocasión, pero sí que es algo que puede suceder. Es decir, que lo tengáis en cuenta que os podéis encontrar con una situación de este tipo. Bueno, seguimos un poquito hacia adelante. También, bueno, diversos problemas físicos que podemos confluir, la obesidad. Quería yo hablar un poquito muy rápidamente de la anorexia nerviosa. Nosotros en la anorexia tenemos una actitud, a veces desempeñamos un papel de polimalo que no nos gusta mucho, pero que es necesario de poner límites a esa carrera hacia la muerte, que es la anorexia nerviosa, ¿no? Entonces muchas personas vienen con la cosa de negociar constantemente, es como el niño pequeño que ¿cuánto puedo comer menos?, ¿no? Lo hacen mucho, pues en la anorexia nerviosa pasa con el ejercicio. Es que a mí el ejercicio me hace sentir muy bien, ¿puedo hacer ejercicio? Y claro, muchas veces empezamos los acuerdos ahí. Si alcanzas un peso de tanto, si dejas de tener ciertas conductas, Pero es verdad que a veces, en casos graves y severos, pues los dejamos prácticamente moverse. Aspecto también curioso, recuerdo una paciente que mientras la madre me contaba que en casa no paraba de hacer sentadillas y correr por el pasillo, la paciente estaba en la sala de espera sentada tranquila. Es decir, hay aspectos también que tienen que ver con lo familiar, con lo relacional. En su casa no paraba de moverse delante de su madre, pero en la sala de espera estaba durante 3 cuartos de hora, no hizo ni una sola sentadilla ni salió al pasillo, ¿no? Bueno, entonces, aquí iban a hablar compañeros que se trabaja de forma más integrada. A mí esto es algo que me preocupa y me suscita dudas, es decir, porque es verdad que también hay una parte de trofismo muscular, hay una parte importante que tiene que ver con la movilización, ¿no? Entonces, quizás para después, no sé si para la mesa o luego por el pasillo, ¿no? O pensar qué se puede hacer con esto, porque yo creo que el no de entrada y el después vale un poco sí y ya está, creo que no es. Es decir, creo que no tenemos que colocarlo en primer plano el tema del ejercicio, pero creo que sí que tenemos que, salud mental, asesorarnos un poco con vosotros, porque yo creo que nos podéis guiar y bueno, aunque nuestro papel a veces sea el si no haces esto, no hay esto otro, cosa que bueno, en algunos momentos puntuales es necesario, pero creo que también hay matices y meter a otros profesionales de forma coordinada, claro, porque si cada uno hace lo que le parece, pues entonces al paciente lo volvemos loco o nos vuelve loco a nosotros, ¿no? Que también hay pacientes que se inventan que el otro le ha dicho que no sé qué. Yo recuerdo una mujer que me decía, es que el pediatra me ha dicho, nos lo decía a todos, lo cambiaba. El pediatra me ha dicho esto, en la atención temprana me han dicho esto otro, el pediatra de primaria me ha dicho esto. ¿Qué hacíamos? Hablar entre nosotros. Oye, ¿qué le estás diciendo tú? ¿Qué le vamos a decir a esta mujer? Una mujer muy grave, con un niño además que estaba teniendo una alteración del desarrollo por un paso por poderes. Entonces, pues claro, pues son temas graves y son temas donde la coordinación es muy importante. Bueno, y además la fisioterapia puede mejorar la relación del paciente con su cuerpo y recuperar la fuerza perdida. Pensamos en anorexia nerviosa, yo pienso mucho últimamente, por eso surgió el título que Fernando en una conversación lo cazó, ¿no? De la charla, podría haber sido otro, era en la depresión. Yo trabajo mucho con mujeres que han dado a luz o que han perdido bebés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede, sobre todo en las depresiones inhibidas. Las depresiones inhibidas son aquellas en las que la persona se encierra, deja de hacer cosas, tiene todas las SAEs, la anergia, falta de energía, la bulia, falta de voluntad, la anedonia, falta de disfrute. Son personas que se paran, ¿no? Entonces estas personas que se paran es que el día de la marmota, ¿no? Como lo de la película, están siempre viviendo la misma situación, la misma situación, la misma situación. Esto en adolescentes a veces lo resuelven haciéndose cortes, pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿eh? Pero es la misma situación y entonces incluso una mujer da luz y donde se muere, por ejemplo, se encierra en casa, como eso se mantenga así, 5 meses después es como si se hubiera muerto la criatura el día anterior, porque no tienen experiencias que sumar y al final lo que nos da una sensación de paso de tiempo y de evolución son las propias experiencias, y tiene que haber experiencias de satisfacción. Entonces, insisto mucho en que no se pueden quedar detrás de la valla, como en una serie que sale un personaje con un gorro, ¿no? Hay que salir detrás de la valla, primero a lo mejor puedes pasear por el campo que no te vea nadie, luego tienes que empezar a relacionarte, pero no quedarte encerrado en tu casa, que es una cosa que se hace mucho, ¿no? Y luego, libidinizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando vienen estas personas a consulta, pues, o
madres que están con niños de muy alta demanda, ansiedad ante los cuidados, vienen pues poco cuidadas, vienen con el pelo de aquella manera, deprisa y corriendo, casi no me ha dado tiempo a llegar, ¿cuál es el espacio que te dedicas? Ninguno, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, a veces te puedes dar algunas decisiones que no puedo ni mirar, vamos a ver, también las cosas hay que organizarse, es decir, a veces no se puede porque nos empeñamos en estar en todo, a lo mejor hay que ser capaz de delegar un poco o ver que el niño no se va a disolver como un azucarillo en el agua y que no le va a pasar nada porque llegue un poquito y tú estés un minuto en el baño y vuelvas, ¿no? Niños un poco más mayores, los cerrojos son fundamentales, ¿no? Explicar estas cosas y que se cuiden, que se duchen, que se den crema, que si les apetece ir a un salón de masajes o una sauna, genial, es decir, cuida tu cuerpo porque al final es una parte importantísima y es una manera de cuidarte tú. A lo mejor no te quieres dedicar tiempo a ti porque dices, no, yo me voy a dedicar a esto, que tal y cual, pero es una manera indirecta también de revertir un poco la libidinización, el amor hacia una misma en este caso, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante. Os voy a comentar un par de... ¿Vamos bien? 5 minutillos, perfecto. Os voy a comentar un caso. Bueno, voy a comentar 2 situaciones, ¿no? Hace un tiempo me encontré con un caso de un adolescente que saltó desde el tejado de un edificio. Y bueno, tuvo bastante suerte para lo que se podía haber hecho, ¿no? Y bueno, pues claro, además fue una intervención difícil porque fue a parapléjicos, primero lo operaron en Toledo, luego parapléjicos, luego volvió, bueno, pues estuvo dando vueltas, luego se ha marchado a otro sitio a vivir, parece que va a volver, bueno. Entonces fue importante el podernos coordinar porque además en parapléjicos no aceptaba la intervención de los psicólogos, en Toledo tampoco, con nosotros sí, entonces bueno, pues hubo que hacer una coordinación interdisciplinar importante. Y también me contábamos, le cuesta colaborar en los ejercicios, ella te decía que no, bueno, pues a ver, creo que es importante eso que se observa desde el otro lado. Hubo problemas con la madre, hubo que asesorar un poquito parapléjicos de cómo manejar a esta madre con una persona difícil, ¿no? Es decir, que muchas veces las circunstancias que rodean, ¿no? Recuerdo una niña de atención temprana que la madre estaba bastante mal. Entonces empezó a hacer una cosa persecutoria al fisioterapeuta de atención temprana que por el mercado encima le había dado su número personal, nunca lo hagáis, los psiquiatras nunca lo hacemos, le mandaba WhatsApp porque tal, a la directora, claro, porque tú lo que quieres es que te den dinero para... Bueno, pues podéis imaginar, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando, salud mental, por favor, y bueno, pues tratamos a la persona y la cosa mejoró. Y os quería contar un caso para terminar. En una urgencia coincidió que estaba yo, digo porque soy el psiquiatra que atiende a las depresiones postparto y demás, y me llegó una mujer con su marido que había dado luz hacía 6 meses y llevaba 4 meses deprimida, pero deprimida como he visto pocas. Una depresión no inhibida más, o sea, totalmente hipomímica, el tono de voz totalmente apagado, apenas miraba, apenas se movía, ¿no? Y esto empieza, al parecer, cuando la niña tiene un atragantamiento con 2 meses, entonces esta madre se asusta muchísimo y empieza a retirarse de los cuidados. Hay un aspecto importante, el instinto maternal no existe, entonces se construye mucho en la relación. Si tú haces algo y el bebé te devuelve algo positivo, fenomenal. Si tú haces algo, por ejemplo en alteraciones del desarrollo, el bebé no responde, sin darte cuenta, haces menos. Es inevitable porque no hay feedback, que se dice ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues esta mujer, con el miedo que tenía, empezó a no ocuparse, entonces primero le daba de comer el marido, luego también la bañaba el marido, se fue retirando, y claro que llegó, cuando esto llevaba ya 4 meses instaurado, imaginaos la gravedad del cuadro, y dices, ¿qué hacemos? ¿La ingresamos y la separamos de la niña o trabajamos a nivel ambulatorio e intentamos restablecer aquí esta vinculación y ver qué hacemos con esto, ¿no? Evidentemente precisaba medicación que aceptó. Era una mujer además que lo llevaba mal porque me decía, si es que yo trabajo con niños, digo, sí, pero con niños, de bebés no sabes nada, que son cosas diferentes. Los niños son una cosa y los bebés son otra, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando con ella y una de las cosas, ya pues hablando y demás, que le pusimos una combinación además de medicación potente para movilizar rápido, para evitar el ingreso y funcionó, pero bueno, estaba ahí, tardó bastante, ¿no? Y me comentó que ella antes hacía crossfit, hacía pilates, hacía un montón de cosas y no estaba haciendo nada. Y dije, aquí te pillo. Entonces dije, mira, tienes que empezar a hacer pilates poco a poco.
Más o menos en ese tiempo, hubo un día que se quedó sola con la niña se puso a llorar y ella estaba en la habitación aterrada, no sabía qué hacer, ahí tomó conciencia y entonces le dije que tenía que... Me contó esto, dije, pero que tienes ya que dar una vuelta a esto. Dice, voy a hablar con mi marido para que tire de mí y tal, ¿no? La siguiente consulta me dijo, me asustaste tanto, a ver, pues se asustó ella al ver que tuvo que llamar a su madre para que cuidara de la niña que lloraba, que simplemente lloraba, ¿no? Entonces, ¿por qué os traigo este caso? Porque al final, muchas veces en la maternidad, los aspectos de la vida de la mujer, las diferentes facetas, pues se ven comidas, ¿no? Como yo pongo mucho el ejemplo del Trivial, aparece un color muy grande que ocupa casi toda la zona de quesitos y el resto desaparece. Eso está bien un tiempo, pero eso tiene que ir cambiando, ¿no? Y entonces esta persona que se había deprimido no había podido reconstruir todo eso. Entonces todo eran pérdidas, ¿no? Entonces una parte importante, a ella le había sostenido mucho el ejercicio físico y me parecía que era muy importante, ¿no? Entonces, bueno, fuimos trabajando un montón de aspectos, fuimos trabajando en la relación, pues ya la empiezo a bañar, pues ya me voy quedando sola, porque claro, fijaos, justo antes del cambio, digo, ¿qué tal? Y dice, mejor. Y eso, fijaos, ahí lo digo porque hay que entender que cuando estamos mal, estamos muy mal. Entonces esta mujer me decía que estaba mejor porque la niña había empezado a comer trozos, entonces ella miraba recetas en internet y veía que a la niña le gustaban y eso le hacía sentirse un poquito más próxima a la niña, desde el otro lado de la isleta de la cocina. O sea, fijaos hasta qué punto puede llegar una depresión a alterar el funcionamiento de una persona, ¿no? Entonces, bueno, ya todo fue mejorando y a lo que iba, lo que a esta chica le ha hecho recuperarse del todo es cuando retomó el CrossFit, salió a correr y entonces ya tuvo esa sensación de ya estoy completamente restablecida, ¿no? Entonces, bueno, os traía esto y, que no se me olvide, he hablado del suelo pélvico, que me parece muy importante. Muchas mujeres están pasando situaciones complicadas y vosotros atendéis la parte del suelo pélvico. Y me imagino que a veces hablarán de inseguridades en los cuidados, hablarán de sintomatología depresiva, entonces yo lo lanzo, está por ahí Ángel, ¿no? El que le demos una vuelta a la posibilidad de casos que se vea que eso se mantiene en el tiempo, el que, igual que hacemos con enfermería de primaria, que directamente cuando ven casos graves, pasan la escala de Edimburgo, por ejemplo, y nos llaman, pues que sepáis que podéis contar con nosotros para los casos que realmente veis que no están funcionando bien y que se están atascando. Porque hay una cosa que ya son 15 años haciendo esto de materno-infantil, lo que sí vemos es que es un momento especialmente crítico para la madre como persona, el momento de la maternidad, luego ya las defensas psíquicas reaparecen, pero el momento de la maternidad, es que lo llamaba transparencia psíquica, está todo muy, muy próximo y entonces una mala intervención, se quejan mucho de esto, una mala frase dicha por la matrona puede machacar completamente la crianza. Hay madres de niños de 10 años que cuando haces la anamnesis te hablan de la lactancia y rompen a llorar como si hubiera sido el día antes. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y estamos 10 años después, esto no se ha podido abordar y no se ha podido resolver. Entonces, ser muy cuidadosos, son personas en una situación muy vulnerable y que haciendo una intervención adecuada mejoran muchísimo. Entonces yo creo que, hablando de la interdisciplinariedad, pues yo creo que es un aspecto donde se puede ver que el trabajo conjunto puede ser muy, muy beneficioso. Y nada, muchísimas gracias por invitarme.